Si tú quieres saber de todas las leyes exponentes y radicales, saber qué es un exponente y qué es un radical, quédate porque vamos a ver la introducción a estas. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Bueno, para comenzar vamos a platicar acerca de qué son los exponentes y radicales, y lo primero que vamos a identificar es qué es un exponente. Un exponente es aquel número que nosotros vamos a ver en una forma como la que nosotros vemos en pantalla. En pantalla nosotros podemos observar que esto es una expresión algebraica, y una expresión algebraica está compuesta por diferentes partes de la expresión. Normalmente está compuesta por su signo, que puede ser un más o un menos. Aquí tenemos un menos, o su coeficiente, que en este caso es el 3, es decir, el número que acompaña normalmente a una literal. La literal, recuerda que es tu letra a la que tú tengas aquí, y el exponente es el que nosotros está elevado. La literal, ¿qué dice el exponente? Bueno, el exponente es aquel número que te está diciendo que esa literal está elevada a ese número. Eso significa que las veces que tú tengas el exponente, o sea, por ejemplo, aquí tienes a un 2, si tu literal tú la cambiaras por un número, está identificando que ese número se va a multiplicar 2 veces por sí mismo para que entonces nosotros estuviéramos aplicando el exponente. Ahora, el exponente, ¿a quién afecta? En este caso afecta directamente a la literal, al número, letra o lo que tú tengas que esté exactamente al lado izquierdo del exponente. Acuérdate que el exponente se pone del lado derecho, que está chiquito y que está como un superíndice. Ese exponente entonces va a afectar solo y únicamente a esa literal que le vamos a llamar base. Incluso puede pasar que hay veces que no esté afectando únicamente a la literal. ¿Cómo yo observo que solo afecta a la literal o no? Bueno, pues va a depender de lo que esté al lado izquierdo y si lo que esté al lado izquierdo tiene paréntesis o no tiene paréntesis. En este caso, esta base no tiene paréntesis. Eso significa que solo lo que está al lado izquierdo, que es en este caso la X. Sin embargo, si yo tuviera 2 paréntesis, entonces la base se convierte todo lo que esté adentro de los paréntesis. Por ejemplo, en este caso se convertiría en el menos 3x, sería toda la base del exponente. La base del exponente, entonces, acuérdate que es el número, letra o lo que esté afectando el exponente. En este caso que yo tengo los paréntesis, pues estaría afectando tanto a la X como al 3 como al menos. Entonces, para quitar los paréntesis, nosotros siempre elevamos todo lo que nosotros tengamos dentro al número del exponente, es decir, multiplicamos el menos 2 veces porque es por sí mismo, el 3 2 veces porque es por sí mismo, 3 por 3, y la X, ¿no? En caso de que yo quisiera quitar esos paréntesis que yo tengo aquí. Esto solo lo estoy explicando para identificar cuál es la base de los exponentes, ¿ok? Entonces, ya sabiendo qué es una base, vamos a hablar de las leyes de los exponentes y radicales. Más adelante explicaremos qué es un radical. Entonces, los exponentes y radicales tienen sus leyes. Recuerda que estas leyes normalmente les podemos llamar ya sea axiomas o teoremas o corolarios, va a depender de cuál ley es la que estemos hablando. Pero el día de hoy, en esta introducción a estas leyes, pues lo que vamos a explicar es de dónde surgen o cómo es que se ven de otra forma, ¿no? La explicación de estas leyes. Entonces, aquí tenemos estas varias leyes que tú vas a tener que poner en tu formulario si quieres saberlas todas completas, pues son estas. A continuación vamos a explicar una por una cuál es cada ley. Por ejemplo, aquí tenemos una ley que es muy conocida, es el repaso de algunas leyes que ya conocemos y una ley nueva. Las leyes que ya conocemos es en donde tenemos 2 bases que son iguales y que están elevados a diferentes números, y entonces cuando se multiplican las bases que son iguales con diferentes exponentes, los exponentes se suman. Eso lo sabemos muy bien y lo único que hay que hacer pues es simplemente sumar los exponentes. Pero ¿de dónde surge esto? Esto es importante que nosotros lo sepamos porque ya vamos en preparatoria, entonces hay que identificar qué es lo que está ocurriendo. Si yo tengo b cuadrada multiplicada por b quinta, recuerda que quedamos que el exponente es que se está multiplicando la base de acuerdo al exponente, es decir, se multiplica las veces que dice el exponente ese mismo número. Vamos a suponer que tengo b cuadrada, eso significa que entonces yo tengo b por b. Ahora, si tú te fijas aquí, esta b cuadrada está multiplicando a la b5. Eso significa que tengo aquí una multiplicación. Vamos a ponerle el signo de multiplicación. Entonces yo tengo b por b multiplicando a b quinta. Y b quinta está elevado al 5, entonces se va a multiplicar
5 veces la b. 1, 2, 3, 4, 5. Eso significa que la multiplique 5 veces. Ahora, si tú observas del lado derecho, nosotros podemos observar que cuántas veces está multiplicando la b. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en total, tenemos una b elevada en realidad a la 7. Si yo del lado izquierdo hago la operación que nos está indicando nuestra ley, yo sumo los exponentes, eso significa que tengo b elevada al 2 más el 5. Y 2 más 5, pues es cierto que son 7. Si te fijas aquí, lo que yo quiero que te quede claro es que de donde surge es que viene de la multiplicación. Y entonces yo, si la sumo, pues en realidad obtengo las veces que se está multiplicando por sí misma la b, ¿ok? Entonces, esta es para la primera ley. Obviamente, nosotros sabemos y siempre lo hacemos cuando tenemos cualquier multiplicación con bases iguales. Recuerda que las bases se refieren a el número o letra que esté exactamente a la izquierda de nuestro exponente. Si yo lo tengo con un paréntesis, entonces tendría que ser la aplicación de otra ley. Vamos a hablar de la otra ley. Por ejemplo, el ejemplo que tengo a continuación es el de la c cuarta elevado al cubo. ¿Eso qué significa realmente? Si te fijas, yo tengo c que está elevada a la 4, es decir, la tengo 4 veces multiplicada por sí misma, y al mismo tiempo está elevada a la 3. Eso significa que después esa c a la 4 se tiene que multiplicar 3 veces por sí misma. Entonces vamos a hacerlo por separado. Yo estoy diciendo en realidad que esta c cuarta representa 4 veces c, y estoy diciendo que esta c cuarta se tiene que multiplicar 3 veces. Entonces tendría la multiplicación de 4 veces c por las otras 4 cs por las otras 4 cs. En total, la multiplicación de todas estas 4 cs, ¿cuánto te quedan? 4 más 4 más 4, que es en total 12. Si te fijas, entonces del lado derecho te queda c a la 12. Si tú haces la operación de acuerdo a la ley, en donde tú estás observando que a a la m elevado a la n se multiplican los exponentes, entonces tendrías que c está elevado a la 4 por 3. Voy a poner el por como un asterisco para que sea más rápido, y 4 por 3 pues realmente te dan 12. Entonces, si te fijas, toda esta ley surge de estas multiplicaciones. Si te fijas, las dos en realidad son multiplicaciones, pero tienes que acordarte, es un poco confuso, pero tienes que acordarte que cuando dos bases que tienen diferentes exponentes se están multiplicando, los exponentes se suman. Cuando tienes una sola base elevada a otro exponente, entonces los dos exponentes se multiplican. Si no te acuerdas, puedes hacer todo el procedimiento que hicimos y con eso pues vas a obtener la ley de todas formas. Antes de que continuemos, vamos a platicar de qué es un radical. ¿Qué significa que es un radical? Bueno, para empezar vamos a platicar que los radicales son exactamente lo mismo que los exponentes, pero estamos hablando de exponentes que son racionales. Cuando hablamos de exponentes racionales, tienes que recordar que los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como una fracción, como en el caso de m sobre n. Si te fijas, aquí tengo a elevado a la m sobre n. No se puede observar de manera muy bonita porque pues estamos en PowerPoint, pero pues lo que sí quiero que veas es que está elevado a una fracción. Si tú te acuerdas de las fracciones, pues esos son números racionales. Lo que tendrías que recordar de las fracciones es que en la parte de abajo no se puede poner un 0, la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Entonces, estos exponentes racionales, cuando aparecen, se pueden convertir en raíces y estas raíces se les llama radicales, ¿ok? Entonces tienes que acordarte que cuando te preguntan qué es un radical, tú tienes que pensar que es un exponente racional, solo que en su forma de representación de la raíz. La forma de representación es la diferente forma de que tú presentas básicamente el número, pero en realidad son lo mismo. Entonces, ¿un exponente racional es lo mismo que un radical? Claro que sí. El radical viene expresado con una raíz
raíz, sí, normalmente la raíz la pones con la n y la pones la m aquí adentro. Eso significa que está elevado a un exponente y está a su vez teniendo una raíz de otro número, ¿ok? Y si tú lo presentas como un exponente, entonces lo tienes que poner en forma racional, es decir, en una forma de fracción. Te vuelvo a poner aquí, por ejemplo, los números racionales. Acuérdate que siempre se representan con una Q mayúscula, en donde te están diciendo que tienes una P y una Q con diferentes números aquí que son enteros forzosamente, y que la Q, es decir, el denominador, no puede ser 0, siempre tiene que ser distinto de 0. Entonces la parte de abajo nunca va a ser 0, eso siempre recuérdalo y tómalo en cuenta. Los dos números que tú tengas en tu fracción tienen que ser enteros, esa es otra de las cosas muy importantes. Regresando pues a esto, entonces nosotros podemos identificar que este es el numerador y el denominador. El numerador siempre va a ir adentro de la casita y el denominador por fuera. Ahorita te voy a dar un tip para que identifiques cómo le haces si no te acuerdas de esta ley. Entonces, ya sabiendo esto, bueno, el tip que te voy a dar es que para que tú no necesites aprenderte de memoria que la raíz de m y n y esas cosas, lo que vas a aprenderte de memoria es que la raíz cuadrada de a va a ser igual a a la 1/2. Siempre sabiendo eso, tú vas a poder identificar en dónde va el exponente y en dónde va el valor del radical. ¿Por qué? Porque tú sabes siempre que la raíz cuadrada, al ser una raíz cuadrada, forzosamente tiene un 2 afuera de la casita. Y cuando tú estás hablando de la raíz de lo que tú tengas adentro, más bien, pues si tienes raíz cuadrada de a, es porque a está elevado a la 1. Entonces ya tú con esto puedes identificar que el 1 del numerador va adentro de la casita y el 2 del denominador va afuera de la casita. Y ya con eso, pues es más que suficiente. Igual si quieres otra forma de ponerlo en tu formulario, es poniendo quién es el numerador y quién es el denominador. El numerador siempre va adentro, el denominador siempre va afuera. Y ya con eso te lo puedes aprender de memoria. ¿Qué significa eso? Bueno, uno de los ejemplos que podemos poner es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo b elevada a la 2/3, pues lo que significa va a ser que es igual a la raíz, en este caso sería cúbica, de b elevado al cuadrado. Entonces tú vas a poder pasar del exponente al radical y del radical exponente cada vez que tú quieras. Si te fijas, eso significa que todas las demás leyes de exponentes y radicales van a aplicar también a los radicales, solo que en su forma de exponente. Entonces, para que tú puedas usar todas las otras leyes, pues es importante que la pases a la forma del exponente y así podrías utilizar las demás leyes. Dos de las otras leyes que son muy conocidas son las siguientes, en donde nosotros tenemos que AB elevado a la M es lo mismo que A a la M, B a la M, que era en donde les decía que cuando tengo un paréntesis, el exponente va a estar afectando a todo lo que esté adentro. Eso significa en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que el 3 que yo tengo aquí, que está elevando al 3 de acá, está también recayendo a la X que yo tengo aquí, a la Y y a la Z. Eso significa que entonces cada uno por separado está elevado. Vamos a suponer que va a estar elevado 3 también al cubo, X elevado también al cubo, Y elevado al cubo y Z también elevada al cubo. Y entonces cada uno de esos están elevado al cubo. Si yo lo quiero poner sin exponente al número, pues esto es muy fácil. 3 por 3, 9, por 3, 27. Y entonces te quedaría 27 X cúbica, Y cúbica, Z cúbica, ¿ok? Entonces cuando nosotros tengamos un paréntesis, siempre va a estar afectando entonces el exponente a todo lo que esté adentro del paréntesis. Vamos a poner otro ejemplo con la segunda ley, que es la de la división. Si yo tengo una división como la siguiente, en donde tengo menos 5a sobre b cúbica, todo eso elevado al cuadrado, entonces el cuadrado va a estar afectando a cada uno de los términos que estén adentro del paréntesis, incluyendo al signo. Entonces menos por menos te da más. Esto es muy importante que identifiques, que siempre es incluyendo al signo. Entonces este cuadrado está afectando a este menos, a todo lo que esté aquí y a todo lo que esté abajo. Vamos a empezar con el menos. Eso significaría que me quedaría del otro lado menos elevado al cuadrado. Aquí yo le voy a poner todo lo que hicimos. Tú ya sabiendo esto, pues no es necesario que lo pongas, ¿ok? Te va a quedar
menos elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, la a elevada al cuadrado, la b elevada al cubo está elevada al cuadrado al mismo tiempo, entonces vas a tener que usar la otra ley que teníamos que ver anteriormente. Eso significa que al final te queda más la división o la fracción, que es 5 por 5, 25, a elevado al cuadrado, y entonces en la parte de abajo aplicas la de a m elevado a la n, eso significa que se multiplican los exponentes y te queda por último b elevado a la 3 por 2, que van a ser 6. Y entonces así es como esto que nosotros teníamos al principio se convirtió en esto que nos quedó al final, ¿sale? Aquí yo puse como el paso intermedio en donde todo lo eleve al cuadrado, pero para que identifiques que cada uno de los términos están elevándose al cuadrado por separado, ¿sale? Pero acuérdate que básicamente lo que significa es que este 2 o el exponente que tengas aquí va a estar afectando a todo lo que está adentro de un paréntesis, no importa si es una multiplicación, no importando si es una división. Por último, pero no menos importante, las últimas leyes de las que vamos a hablar son todas esas leyes que proceden acerca de en dónde se encuentra la base, si se encuentra en el numerador o en el denominador. Y encontrándose en el numerador o en el denominador, lo que tú tienes que hacer es identificar quién es el mayor exponente y a partir de eso pasarlo hacia arriba o abajo dependiendo de lo que se te indique en el ejercicio. Pero bueno, ¿de dónde surgen estas leyes? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa en esta introducción? Acuérdate que más adelante vamos a ver ley por ley en cada uno de los videos, pero ya específicamente de una sola ley hablando. Aquí lo que nos interesa es de dónde surgen, ¿sale? Entonces, hablando de dónde surge esta situación de que nosotros tengamos estas tres leyes, lo que va a significar es que estamos hablando de una división entre las mismas bases con diferentes exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de a cúbica sobre a cuadrada. Eso es lo mismo que nosotros estuviéramos diciendo que yo tengo 3a's aquí arriba y tengo 2a's aquí abajo multiplicándose. Nosotros recordemos que cuando yo tengo una división de dos números que son exactamente el mismo, en realidad lo que me da es un 1. Entonces, por tanto, yo puedo identificar que a entre a, recuerda que no se eliminan, sino lo que se hacen es un 1, se convierten en un 1, a entre a se convierten en un 1 también, y por tanto entonces solo me queda una a de arriba, o sea, es decir, en el numerador, ¿no? Lo que significa es que me va a quedar a arriba entre un 1 abajo, porque tengo unos que se quedaron ahí. Si yo tengo en el denominador un 1, lo que significa es que tengo un entero, entonces lo que me queda es una sola a, ¿ok? Por el contrario, si yo tuviera un exponente mayor en la parte de abajo, va a pasar algo similar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo a cuadrada dividida entre a elevado a la cuarta? Si te fijas en este ejemplo, tengo un número menor en la parte de arriba y un número mayor en los exponentes en la parte de abajo. Eso va a implicar que entonces yo tenga a multiplicada por a en la parte de arriba y 4 veces a's multiplicadas en las partes de abajo. Entonces, si yo identifico eso, va a pasar lo mismo. A entre a se convierten en un 1, a entre la otra a se convierte en otro 1 y me quedan 2a's en la parte del denominador, que lo que implica es que me va a quedar un 1 en la parte superior, en la parte del numerador, y entonces me queda 1 sobre a cuadrada. Si te fijas, si yo aplico la tercera ley, ¿no? En donde yo resto el exponente de la parte de abajo menos el exponente de la parte de arriba, pues me queda el exponente correspondiente, que es lo mismo que 4 menos 2, pues me da un 2. En este lo que haría sería restar el 3 menos el 2 y me queda un 1, pero aquí me quedo en la parte superior, es decir, en el numerador, y acá me queda en el denominador, ¿ok? Entonces esto va a significar eso básicamente, y pues el último ejercicio o lo último que nosotros podríamos identificar de esto es que si yo tengo cualquier número elevado a lo que sea, vamos a poner una x ahora que esté elevado al 5 y abajo también tengo otra x que esté elevado a la 5, nos dice
dice la ley, si nosotros la observamos, que va a ser igual a un 1, ¿no? Pues vamos a ver si es cierto. Lo que nosotros estamos implicando es que yo voy a tener en la parte de arriba 5x multiplicándose y en la parte de abajo 5x multiplicándose. Y si yo puedo observarlo pues desarrollado, implica que x con x se hacen un 1, x con x se hacen un 1, x entre x se hacen otro 1, x entre otra x se hacen un 1 y x entre otra x se quedan un 1. Entonces acuérdate que cuando tengas lo mismo arriba y lo mismo abajo dividido, pues siempre se van a convertir en un 1 y nosotros lo podemos observar a través de esa ley o haciendo el desarrollo de la misma. Y por último, pero tampoco menos importante, si yo tengo un exponente negativo, yo lo puedo pasar a la parte del denominador como positivo. Acuérdate que todos estos ejercicios los vamos a ver uno por uno más adelante y bueno, espero que te quedes a ver más de estos videos. El día de hoy lo que fuimos haciendo es ver la introducción de las leyes de exponentes y radicales con cada una de las leyes y de dónde surgen. Y bueno, te espero a que sigas viendo cada uno de estos videos. Cuídate.